Peligros. Un agradable día de mayo de 1794, los ciudadanos de París se reunieron en un parque para el Festival del Ser Supremo. El centro de su atención era Maximilien de Robespierre, jefe del Comité de Salvación Pública y quien había concebido el festival. La idea era simple: combatir el ateísmo, reconocer la existencia de un ser supremo y la inmortalidad del alma como las fuerzas rectoras del universo. Ese fue el día de triunfo de Robespierre. De pie ante las masas enfundado en un traje azul cielo y medias blancas, él dio inicio a las festividades. La muchedumbre lo adoraba. Después de todo, él había salvaguardado los propósitos de la Revolución Francesa durante la intensa politiquería subsecuente. Un año antes, había puesto en marcha el terror, que libró a la revolución de sus enemigos enviándolos a la guillotina. También había contribuido a guiar al país por una guerra contra austriacos y prusianos. La causa de que las multitudes, y en particular las mujeres, lo amaran era su incorruptible virtud, vivía muy modestamente, su negativa a transigir, la pasión por la revolución que era evidente en todo lo que hacía y el lenguaje romántico de sus discursos, que no podían dejar de inspirar. Era un dios. El día era hermoso, y auguraba un gran futuro para la revolución. 2 meses después, el 26 de julio, Robespierre pronunció un discurso que, pensaba, aseguraría su lugar en la historia, pues se proponía sugerir el fin del terror y una nueva era para Francia. Se rumoraba también que exigiría enviar a la guillotina a un último puñado de personas, un último grupo que amenazaba la seguridad de la revolución. Al subir al estrado para dirigirse a la convención que gobernaba el país, Robespierre llevaba puesto el mismo atuendo que había usado el día del festival. Su discurso fue largo, de casi 3 horas, e incluyó una apasionada descripción de los valores y virtudes que él había ayudado a proyectar. Habló asimismo de conspiraciones, traición, enemigos no identificados. La reacción fue entusiasta, pero algo menor de lo habitual. El discurso había cansado a muchos representantes. Se alzó entonces una voz, de un hombre apellidado Bourdon, quien habló para oponerse a la publicación del discurso de Robespierre, una velada señal de reprobación. De pronto, otros se pusieron de pie en todas partes, y lo acusaron de vaguedad. Había hablado de conspiraciones y amenazas sin mencionar a los culpables. Cuando se le pidió ser específico, él se negó, prefiriendo dar nombres después. Al día siguiente salió en defensa de su discurso, y los representantes lo abuchearon. Horas más tarde, Robespierre era el único en ser enviado a la guillotina. El 28 de julio, en medio de una concentración de ciudadanos que parecían de ánimo más jubiloso que el del Festival del Ser Supremo, la cabeza de Robespierre cayó a la canasta, entre vítores resonantes. El terror había terminado. Muchos de quienes parecían admirar a Robespierre en realidad le guardaban hondo rencor. Era tan virtuoso, tan superior, que resultaba opresivo. Algunos de esos hombres habían conjurado contra él y esperaban el menor signo de debilidad, que apareció ese fatídico día en que pronunció su último discurso. Al negarse a mencionar a sus enemigos, Robespierre había mostrado un deseo de poner fin al derramamiento de sangre, o temor a que lo atacaran antes de que pudiera hacerlos asesinar. Instigada por los conspiradores, esta chispa se convirtió en hoguera. En 2 días, primero un órgano de gobierno y luego una nación, se volvieron contra un carismático al que 2 meses antes habían venerado. El carisma es tan volátil como las emociones que despierta. En la mayoría de los casos inspira sentimientos de amor. Pero estos sentimientos son difíciles de sostener. Los psicólogos hablan de la fatiga erótica, los momentos posteriores al amor en los que te sientes cansada de él, resentida La realidad se infiltra, el amor se vuelve odio. La fatiga erótica es una amenaza para toda carismática El carismática suele conseguir amor actuando como salvadora rescatando a la gente de alguna circunstancia difícil. Pero una vez que ésta se siente segura, el carisma es menos seductor para ella. S carismática S precisan del peligro y el riesgo. No son parsimonios S burócratas. Alguna S preservan deliberadamente el peligro, como acostumbraban hacerlo de Gaulle y Kennedy, o como hizo Robespierre durante el terror. Pero la gente se cansa de eso, y a la primera señal de debilidad la emprende contra una
El amor que antes mostró será igualado por su odio de ahora. La única defensa es dominar tu carisma. Tu pasión, tu cólera, tu seguridad te vuelven carismática, pero demasiado carisma durante demasiado tiempo produce fatiga, y el deseo de tranquilidad y orden. El mejor tipo de carisma se crea conscientemente y se mantiene bajo control. Cuando es necesario, puedes brillar con seguridad y fervor, inspirando a las masas. Pero terminada la aventura, puedes avenirte a la rutina, no eliminando la vehemencia sino reduciéndola. Robespierre quizá planeó este paso, pero llegó un día tarde. La gente admirará tu autocontrol y adaptabilidad. Su aventura amorosa contigo tenderá entonces al afecto usual entre los esposos. Incluso podrás parecer un poco aburrida, un poco simple, papel que también podría parecer carismático, si se ejecuta en forma correcta. Recuerda, el carisma depende del éxito, y la mejor manera de mantener el éxito tras la avalancha carismática inicial es ser práctica, y aunque aún te lo sé, Mao Zedong era un hombre distante y enigmático que para muchos tenía un carisma que inspiraba temor reverente. Sufrió muchos reveses, que habrían representado el fin de un hombre menos hábil. Pero tras cada retroceso, se retiraba, y se volvía práctico, tolerante y flexible, al menos por un tiempo. Esto lo protegía de los peligros de una contrarreacción. Hay otra alternativa: asumir el papel del profeta armado. Según Maquiavelo, un profeta puede adquirir poder gracias a su personalidad carismática, pero no puede sobrevivir mucho tiempo sin una fuerza que respalde esa personalidad. Necesita un ejército. Las masas se cansarán de él. Deberán ser forzadas. Ser un profeta armado no necesariamente implica armas, pero demanda un lado enérgico en tu carácter, que puedas respaldar con acciones. Por desgracia, esto significa ser despiadada, con tus enemigos mientras conservas el poder. Y nadie engendra enemigos más implacables que él, carismática, Finalmente, no hay nada más peligroso que suceder a una carismática, Estos personajes son poco convencionales, y su dirección es de estilo personal, estampado con el desenfreno de su personalidad. A menudo dejan caos a su paso. Quien sucede a una carismática, hereda un embrollo, que la gente no ve. Ella extraña a su inspiradora, y culpa a la sucesora, Evita esta situación a toda costa. Si es ineludible, no pretendas continuar lo que el carismática, empezó. Sigue un rumbo nuevo. Siendo práctica, digna, de confianza y franca, puedes generar a menudo un extraño tipo de carisma por contraste. Así fue como Harry Truman no solo sobrevivió al legado de Roosevelt, sino que estableció además su propio tipo de carisma.